Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Nuevamente humo informa a la Tierra, como hubiera dicho el propio Antonio Rivera. Sí, nos acaban de entregar los presuntos expedicionarios del planeta Humo una nueva información. En principio, quizás algunos podrían pensar que es una información, digamos, no demasiado vinculante, pero cuando la analizamos debidamente, quizás detrás de esa información hay algo muy importante de lo que aquí vamos a hablar. Por favor, lo mejor que podemos hacer es ir directamente al asunto. Vamos allá, veréis. Concretamente, fue un francés, Paul, quien hace una pregunta. Dice: ¿la oleada ovni belga también fue una instalación de la gente de Orión en Europa, al igual que la oleada de New Jersey en sus bases subterráneas? Le pregunta a Oai, Oyagayo Yisa. Algo que inicialmente Oai responde con un like, que es una forma positiva de decir: sí, están ustedes en lo correcto. En Bélgica hay otra base subterránea. Pero es que no solo eso, sino que responde, y ahí arriba se puede leer lo siguiente: en diciembre de 1989 se celebró en Bruselas una importante reunión de altos mandos militares occidentales para coordinar la desescalada nuclear entre ambas partes. Se envió oficialmente una delegación intimidante de emisarios extranjeros para garantizar el buen desarrollo del proceso de toma de decisiones. Vamos, está diciendo claramente que los señores de Orión enviaron allí no solo una delegación, sino que toda la oleada ovni belga obedeció a ese acto intimidante. Hasta aquí pudiéramos pensar que, bueno, pues puede resultar más o menos interesante. Pero es que la oleada belga, que usted quizás no la conozca, fue absolutamente escandalosa. Estamos hablando de algo que sucedió entre 1989 y 1991, concretamente. La oleada belga, lo que veían los testigos en general, era un ovni con forma triangular, característico de los señores de Orión, que tenía en cada vértice una luz potente, principalmente de color rojo, naranja, y en el centro de ese triángulo, esa nave triangular, tenía otra luz también, de un color parecido, naranja, rojo. La luz central, algunos testigos afirman que se llegaba a desprender de la nave, se desprendía de la nave y se podía mover, como que fuera una especie de dron. Las otras luces, por contra, permanecían dentro del propio objeto. Los avistamientos no fueron pocos, dicen que entre 1.500 y 2.000 avistamientos, ni más ni menos. Estamos hablando de testigos que hubo entre aquellos años, pero a aburrir, 1.500 avistamientos. Imagínese usted la cantidad de testigos. Llegaron a salir F-16 belgas para intentar efectuar un scramble a esos ovnis, algo que resultó imposible. Los radares belgas detectaban a esos ovnis. Había testigos que eran militares, otros eran policías. Había testigos de todo tipo. El acontecimiento sucedió. Y no solo eso, sino que al final del mismo nunca se llegó a esclarecer el origen de todo aquello. Wikipedia, esta es la fotografía falsa, nos damos cuenta, la Wikipedia realmente entrega un montón de información porque el caso fue absolutamente escandaloso en los años 80 y 90. ¿Cómo era posible que tantísimos ovnis triangulares se vieran como una región concretamente está situada en la zona de Valona, más o menos? Os voy a intentar explicar por dónde se encuentra la región donde está esto. Mirad, si nosotros cogemos el mapa de Bélgica, vamos a coger Bélgica, vamos a ponernos aquí. El mapa de Bélgica, la zona donde se empezaron a ver mucho, fue ahí, entre Lieja, Bruselas, pues una zona más o menos situada en este punto, siempre muy cerca de Bélgica. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? ¿O de qué tratado de paz están hablando los señores de Humo? Veréis. En aquel año, concretamente en diciembre, se produjo un tratado de paz muy importante para el desarme o la eliminación de armas nucleares de alcance medio. De alcance intermedio. De hecho, y nuevamente insisto, si queréis verlo,
el INF o el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, lo podéis encontrar aquí. Está la Wikipedia e insisto que entrega datos muy valiosos donde firmó Gorbachev y Reagan, como podéis ver en la imagen superior. Se produjo a finales y en ese tratado hubo cosas, bueno, pues bastante interesantes. Voy a ir a algún dato curioso para que empecéis a coger un poco la idea de qué es lo que pasó. Mirad, aquí vemos ahí arriba a Mikhail Gorbachev a la derecha, a vuestra derecha, que sería mi izquierda, y a Ronald Reagan, que está a la izquierda mía. A vuestra izquierda, perdón. Dice, en marzo de 1986 se reanudaron las negociaciones entre Estados Unidos y la URSS, abarcando no solo la cuestión de los misiles INF, alcance medio, sino también el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START-1, y cuestiones espaciales, conversaciones nucleares espaciales. ¿De qué estaban hablando? Entre otras cosas, que no se podía subir armamento nuclear al espacio, que parece ser que ese tratado que los señores de Orión les obligaron a firmar impedía subir armas nucleares al espacio e impedía la utilización de misiles de alcance intermedio con cabezas nucleares. Y permitidme que continúe, porque es que, claro, empezamos a atar cabos y nos llevamos una sorpresa. Aquí lo pone. El tratado que se firmó en 1989, porque luego hubo otros que se extendieron a este mismo, dice, prohibía en ambas partes poseer o producir o realizar pruebas de vuelo de misiles balísticos y de crucero lanzados desde tierra con alcances de entre 500 y 5.500 kilómetros. También prohibía la posesión, producción de lanzadores terrestres de dichos misiles. La prohibición se extendía de armas con ojivas nucleares y o convencionales, pero no abarcaban los misiles lanzados desde el aire o desde el mar. O sea, los de largo alcance no estaban previstos, ni los de corto alcance, solo los de alcance medio. Qué curioso. Pero vamos a continuar, porque aquí, bueno, veis aquí una fotografía de un inspector soviético revisando un misil, concretamente, bueno, pues me parece que es un misil BGM-109, pone ahí. Y otra cosa también curiosa, dice, 5 meses antes del colapso de la Unión Soviética, en 1991, se acabó ese desarme. Como veis, justo coincide la oleada OVNI con el fin del desarme. Diciembre de 1989 empieza el tratado y termina en 1991. La oleada OVNI, según podemos leer aquí directamente, empieza en la misma época, 1989, lo podéis ver ahí arriba, y acaba en 1991. O sea, vemos que existe una importante conexión. Y ahora seguramente usted esté diciendo, qué buenos los señores de Orión que quieren que nos desarmemos para que no acabemos entre nosotros. ¿En serio? ¿Podemos pensar que el objetivo final de los señores de Orión era que eliminásemos esas armas de alcance intermedio para que no terminásemos entre nosotros? ¿O había algo más de fondo? Permitidme, porque recordé, cuando vi esto, que un ex militar o ex oficial de inteligencia naval, que ya no está entre nosotros, norteamericano, hizo hace bastante tiempo una afirmación o escribió un documento del cual he efectuado un extracto que quiero que leáis. Esto lo he colgado yo y bueno, pues quiero que podamos intentar entender. Yo le hago la pregunta que hay arriba. Creo que la respuesta a este documento que indico, creo que la respuesta está en este documento que indico en la imagen. ¿Es correcto? ¿Hay? Supongo que no me responderán porque ellos entregan información y luego nosotros la desarrollamos. Fijaos, lo que dijo este oficial de inteligencia naval, muy conocido en Estados Unidos, en el 23 de mayo de 1989, dentro del contexto de aquella época. Se ofreció a la Unión Soviética y otras potencias a colaborar a la supervivencia de la humanidad. Recordar que los señores de humo dijeron desde siempre que toda la Guerra Fría era una farsa para justificar el aumento de presupuestos militares ad infinitum. O sea, necesitaban una excusa, un fantasma, un enemigo fantasma, y es verdad, porque nunca hubo un conflicto directo entre un país y otro. Y fue una Guerra Fría que duró 40 años, 50 años. Bueno, dice, mientras tanto se estudiaron, y hoy en día ya os digo desde aquí, que lo que existe entre Estados Unidos, si oís de fondo un ladrido de un perro, es porque tengo un pequeño perro que, bueno, se ha puesto ahora a ladrar
Suponemos porque alguien se acerca a la puerta. Bien. Los señores de humo dicen que hoy en día no existe una rivalidad entre Estados Unidos y Rusia. No. Todos están de acuerdo en ir a la misma dirección. Todos están de acuerdo. Al más alto nivel son amigos, aunque a nosotros nos parezca que son enemigos. Bien. Pero voy a continuar leyendo el documento, que es muy interesante. Mientras tanto, se estudiaron la construcción de 2 sistemas de armamento que utilizaban tecnología convencional y la nuclear, lo que nos permitiría igualarnos militarmente. Los resultados de estas reflexiones fueron los proyectos Joshua y Excalibur. Joshua era un sistema requisado a los alemanes y que era capaz ya en tiempo de horadar un blindaje de 10 centímetros de grosor a un carro de combate con una distancia de unos 2.000 metros, mediante haces de onda de baja frecuencia. Disculpad la traducción, que no es muy allá. Y en la parte inferior se habla de algo muy interesante, y ya veréis cómo todo tiene conexión. Se pensó que ese arma sería eficaz contra las naves extraterrestres y sus armas de rayos. Excalibur era un arma propulsada por cohetes que volaba por debajo de los 10.000 metros y que alcanzaba a su blanco con un margen de error de 50 metros y que era capaz de horadar en el suelo hasta una profundidad de 1.000 metros. O sea, impactaba en el suelo, se metía a 1.000 metros y deflagraba. Debía llevar una ojiva nuclear de 1 megatón y se destinaría a destruir las búnkers de los extraterrestres. El proyecto Joshua, el proyecto de ondas, se finalizó, si bien, que yo sepa, no llegó a ser utilizado. En cuanto al proyecto Excalibur, permaneció durante tiempo sin acabar. Con lo cual, si bien en la actualidad se realizan grandes esfuerzos para terminarlo. Estamos viendo como lo que realmente se trataba, o las presiones que efectivamente se estaban haciendo, era para evitar que se desarrollase un arma que pudiera contrarrestar las defensas o los sistemas ofensivos de los extraterrestres. Todo esto siempre dentro de un contexto o dentro de una opinión personal, por favor. Yo no estoy diciendo que haya sido así, estoy diciendo que es un punto de vista, una idea, una posibilidad, pero todo encaja en fechas, tiempo. Las pruebas circunstanciales son demasiado amplias como para poder pensar que efectivamente eso es así, máxime teniendo en cuenta que en New Jersey, sabéis lo que ocurrió, de que habían creado unos mecanismos para inundar las bases de los extraterrestres, y por eso empezó esa famosa oleada de drones, que denominaron drones, cuando de drones tenían lo justos y que hubo alguno, pero la mayoría de ellos eran sencillamente drones, pero de otro mundo, no eran cuadricópteros precisamente. Estamos hablando de otra tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Y como veis, están interfiriendo sobre el desarrollo tecnológico de los sistemas defensivos en pro de no tener problemas para cuando ellos se hagan con el control del planeta. Sí se hacen, porque como ya sabéis, pues hay 2 facciones, una la de grises, otra la de los señores de Orión, ya sabéis quiénes son los de Orión, los reptiles. Y en estos momentos los que están o los que tienen más posibilidades de alzarse con la victoria son los grises, de hecho las tienen todas. Ojo, que ganen los grises no quiere decir que a nosotros nos vaya a ir maravillosamente bien, ya veremos. Pero desde luego la situación es, desde mi punto de vista, siempre es un punto de vista, como yo os estoy comentando. Lo dejo aquí, ya hemos alargado bastante el vídeo. Me parece muy interesante todo esto que hemos dicho y creo que a fin de cuentas, bueno, pues nos permitirá tener una visión más amplia de lo que quizás está ocurriendo detrás de esa cortina donde se escondía el mago de Oz. Un placer haber estado con todos vosotros. Inscribiros, haceros miembros del canal mundodesconocido.es. Y desde aquí me despido. Un abrazo para todos. Hasta pronto.